encontramos un yacimiento muy importante de 500 millones de barriles. Les felicito y hay que seguir trabajando día y noche para cumplir y que, como acordamos, en 3 años estemos inaugurando esta nueva refinería. Aquí está. Queríamos comentar con ustedes brevemente acerca del campo Quesqui. Acompañamos al presidente de la República el fin de semana pasado a un recorrido por tierra en los campos petroleros, por tierra y por mar. El viernes estuvimos en el campo Quesqui. Ahí le informamos que un pozo exploratorio que tenía una expectativa buena, pero promedio de 40 millones de barriles, cuando se hizo la perforación del pozo exploratorio, encontramos un yacimiento muy importante de 500 millones de barriles. Cuando un yacimiento ronda en los 500 millones, ya se le considera un campo gigante, de manera que ese pozo ya está incluso en producción, a pesar de ser exploratorio, y de inmediato nos dimos a la tarea de perforar otro pozo exploratorio delimitador para ir viendo si el yacimiento se puede extender. Y estaríamos esperando con este nuevo pozo exploratorio delimitador incorporar reservas adicionales a los 500 millones, del orden de 188,000 o 200 millones de barriles más. Este es un campo muy importante para el país por su tamaño y por su producción. Es muy importante señalar que este campo está muy cerca de infraestructura que ya se tiene instalada, muy cerca de un campo que fue campeón productor en Tabasco, se llama Jujotecuminoacán. Está muy cerca de baterías de separación de aceite y gas y muy cerca de los ductos para transportar los hidrocarburos. Esto abarata muchísimo los costos de producción. Si lo comparamos con otros campos, por ejemplo, Tizón Norte tiene 70 millones, Paché tiene 97, Ricol 300, bueno, este es Quesqui. La que sigue, por favor. Si nos vamos con el yacimiento de 500 millones, estaríamos esperando que en su pico máximo de producción en un par de años, Quesqui estuviera dando alrededor de 110,000 barriles diarios. Si confirmamos los 188 o 200 millones adicionales, estaríamos en el orden de 135,000 barriles diarios de aceite y 400 millones de pies cúbicos de gas. Es realmente muy importante este campo. La que sigue, por favor. Bueno, estas son las reservas 1P. Esto es lo que ya sabemos que tenemos en la bodega. Y miren ustedes cómo había venido cayendo la reserva. Para que se den una idea, 7,000 millones de barriles implica, con la producción actual que tenemos, 7 años de producción, 7, 8 años. Miren cómo en 2015 a 2016 bajamos de 12,000 a 9,000, a 8,000, a 7,000 y llegamos a 7,000 en el 2019. Nosotros pensamos incorporar
500 millones de reserva 1P para este año. Esto es muy importante, sobre todo para las calificadoras, ¿no?, que ven mucho el tema de las reservas. La que sigue, por favor. ¿Ya son todas? Bueno, pues es cuanto, señor presidente. Comisión Federal de Electricidad. Muy buenos días. Al encargarnos el ciudadano presidente de la República la dirección de la CFE, nos planteó dos ideas muy claras. La primera es rescatar a la CFE. Y la segunda, el énfasis en la necesidad de generar energía, porque durante los años anteriores la CFE fue limitando su generación de energía a partir de las decisiones regulatorias de que la CFE tenía que comprar energía a los generadores privados. Ordenó al presidente detener el declive que se anunciaba precisamente con una regulación que fue limitando a la CFE en todas sus actividades y que, analizando la dinámica de esta empresa en esta dirección, a final del sexenio estaríamos generando únicamente el 16% de la generación de energía de todo el país. El presidente tomó la importante decisión de establecer públicamente que la CFE debe seguir generando el 54% de la energía eléctrica, reservando al sector privado el 46% restante, para tener de esa manera un equilibrio entre la generación pública y la generación privada. Y fundamentalmente una indicación de enorme importancia para la CFE es que bajo ningún pretexto la tarifa de electricidad debe subir más allá de la inflación, o sea, mantener estable la tarifa para todo el país. Para ello se han desarrollado los siguientes proyectos. Contra la deliberada política de abandonar el mantenimiento que se estableció durante años, el parque de generación se fue decayendo. Recibimos por primera vez en muchos años una cantidad importante, 24,000 millones de pesos, lo que ha permitido ya a estas alturas recuperar 5,800 megawatts de capacidad. En 2019 entraron en operación 3 proyectos con capacidad de 1,587 megawatts y para el primer semestre de 2020 entrarán en operación 4 proyectos con capacidad de 1,540 megawatts para un total de 3,127 megawatts. En 2019 se han licitado ya 3 proyectos de ciclos combinados en Salamanca, San Luis Potosí y Baja California Sur, y en el primer semestre de 2020 se licitarán 2 Bocas, Veracruz, Mérida 4, San Luis Río Colorado y Baja California Sur, con una inversión de 58,634 millones de pesos, incrementando la capacidad en 3,762 megawatts. Se planean ya 18 proyectos de repotenciación de generación hidroeléctrica, 10,446 millones de pesos, incrementando la capacidad en 2,078 megawatts. Planeamos, en coordinación con Conagua, 14 proyectos de generación hidroeléctrica, empresas agrícolas, con una inversión de 9,200 millones de pesos, incrementando la capacidad en 214 megawatts. Tenemos 6 proyectos de cogeneración con Pemex: Tula, Cadereyta, Minatitlán, Salina Cruz, Madero y Reforma, con una inversión estimada de 54,100 millones de pesos, más capacidad se generará en 4,392 megawatts.
CFE renegoció las tarifas del transporte de 7 gasoductos privados. Bajo la dirección del presidente, se ahorró más de 4.500 millones de dólares, incrementando incluso la cantidad contratada de gas que nos permitirá suministrarlo a nuestras centrales, bajando así en 30% el costo de nuestra generación. Se podrá, asimismo, comercializar los excedentes de gas para cubrir el costo de las respectivas rentas de los gasoductos. Por instrucciones del presidente, se resolverá el aislamiento histórico de la península de Yucatán y Baja California. Para Yucatán, garantizándole el suministro de gasoducto con un gasoducto ampliado a las plantas de CFE y a la nueva central Mérida 4, ofrecida por el presidente en Yucatán recientemente. En la península de Baja California se instalará nueva generación y se garantizarán el gas mediante una barcaza de 110 megawatts. Con esto se garantiza el gas permanentemente en Baja California. Igual en la península de Yucatán y en la península de Baja California, que han tenido las tarifas más altas por su aislamiento, tendremos una rebaja en términos generales de 30% de las tarifas en cuanto estén en operación estos proyectos el año entrante. CFE ha realizado importantes cambios estructurales. Reestructuración de la Dirección de Finanzas, carente del necesario equipo directivo y operativo, pues funcionaba esta importante dirección mediante el outsourcing nacional y extranjero. Reestructuración total de la Dirección de Administración, implementando, entre otros, registro y atención ordenada de nuestros 90,000 trabajadores, sin duda la principal fortaleza de la CFE. Se creó un sistema de inteligencia de mercado que permitirá licitaciones y adquisiciones controladas, generando importantes ahorros y atacando la eventual corrupción en la compra de 240,000 millones de pesos al año. La reforma energética despojó a la CFE de la planeación, limitándola a un plan de negocios comercial y liberal, impidiéndole proyecciones estratégicas a mediano y largo plazo. Se reimplantó, para sustituir este vacío, se reimplantó la Dirección de Planeación Estratégica para garantizar nuestra operación a futuro. La legitimación de la defensa de la CFE, como lo ha ordenado el presidente, es incuestionable. Su preservación y fortalecimiento, su estrategia fundamental del Estado mexicano, es la garantía esencial del pueblo de México para asegurar sus hogares, comercios e industrias, la vital electricidad, tema de seguridad nacional. Eso es cuanto, señor presidente.